Si la Pampa es un viejo mar, en Valle d'Aza están las olas de ese mar, encrespadas y solidificadas en el tiempo. Son médanos cubiertos de olivillos, arena suelta y amontonada caprichosamente por el viejo pampero, que sopla y sopla sin descanso. Y en el fondo de los médanos, entre carrizales, el agua dulce que brota como si el sol reverberante derritiera y convirtiera la arena en agua. Valle d'Aza es el viento, la arena y el agua. Los valles transversales son un área de ecotono que se encuentra ubicada en el sudeste de la provincia. Un ambiente ecotonal es el que se genera a partir de la intersección de dos áreas aledañas, con características medioambientales diferentes. De esta manera, el ecotono representa un punto intermedio entre los ambientes característicos de las regiones que lo rodean. Muchos lo definen como unas geoformas únicas en el mundo, estos valles pampeanos que surcan el territorio central de la Pampa y bueno, donde se reconocen varios valles, ¿no? El de Nerecó, Chillén Chapalcó, Quehue, el Gran Valle Argentino, y después hacia el sur el Maracó Grande y Maracó Chico, que son estos valles típicos. Dentro de esos valles típicos también existen valles atípicos, como es el caso del Valle d'Aza, que se considera un valle atípico porque tiene una génesis, un origen diferente al resto de los valles, con una morfología posterior, es decir, el origen de la geoforma actual, ahí sí es muy similar, porque lo que se ve actualmente de estos valles, la geoforma, digamos, es un modelado hídrico y un modelado eólico, o sea, el viento y el agua es lo que ha dado forma a los valles. Los valles tienen una forma particular, una morfología, como le decimos nosotros, donde se ve, bueno, al principio la planicie, que se considera la planicie estructural, a partir de ahí la pendiente, esa pendiente puede tener un gradiente que puede andar en los 100, a veces 150 metros, y después el fondo del valle. El fondo del valle es el área de depósito, o sea, donde se encuentra la serrillada o los médanos, el depósito de la erosión eólica. Siempre los médanos son el fondo del valle. Alrededor de esos médanos lo que vamos a tener es afloramiento de agua, lloraderos, como le llaman en algunos lugares, más que nada en el Valle d'Aza, y si no, afloramiento superficial de la napa o de la capa freática, o escurrimientos desde las planicies. Por eso en el fondo del valle se caracteriza por haber lagunas y médanos, ¿no? Son las dos características del valle. Después vuelve nuevamente la pendiente y vuelve a la planicie y se inicia otro valle en el caso de que haya varios. La deforestación tuvo gran incidencia sobre los valles pampeanos. El bosque de Caldén solía ser especialmente abundante en La Pampa, provincia donde alcanzaba su mayor magnitud, unas 3,5 millones de hectáreas, lo cual representaba el 24% de la superficie provincial. La Pampa ha perdido más de las 2/3 partes de su bosque de Caldén original, y la fracción que aún resiste presenta marcados signos de fragmentación, siendo muy difícil en la actualidad encontrar parches mayores a 1.000 hectáreas. Mira, el mayor impacto en realidad fue la deforestación, porque el valle es el ámbito o el lugar, sobre todo lo que es la pendiente del valle, donde se desarrolla el bosque de Caldén.
El bosque de Caldén coincide con la zona de los valles, en su parte más tupida, ¿no? Más intensa. Y es allí donde en realidad fue la mayor deforestación en la etapa posterior a esta conquista militar, ¿no? Y entonces esa gran masiva deforestación fue de por sí lo que creó gran parte de una desertificación de la zona, un cambio, ¿no? En las condiciones zonales. Entre ellas la erosión eólica, que dejó muchos campos en esa zona, digamos, en un gran componente de arena en los suelos. Entonces todo eso, en algún periodo de sequía o no, o un cultivo que ha degradado el suelo, todo eso vuela y bueno, se genera la voladura de los suelos. La degradación creo que tiene más que nada que ver en ese momento con la deforestación del bosque de Caldén y todo ese proceso erosivo, ¿no? Después, claro, eso puede estar asociada a una actividad que se lleva adelante porque la deforestación en parte es para eso, para habilitar tierras para el ganado, es un extremo uso de una recarga animal muy fuerte sobre esos campos que también hace que el médano rápidamente digamos, se avive, se torne otra vez dinámico, porque en realidad los médanos los vamos a ver cubiertos, pero muchas veces el médano, cuando hay sobreexplotación ganadera, vuelve a resurgir y vuelve otra vez ese mismo proceso. Los valles pampeanos, entallados en el ámbito de las mesetas, ocupan la parte centro-oriental de la provincia y fueron labrados en la formación Cerro Azul. Muchos presentan en la parte central cordones de médanos de edades recientes, de 3 a 10 metros de altura, constituidos por materiales gruesos sin diferenciar, verdaderos reservorios de agua dulce a cuyo pie aparecen lagunas que permitieron la vida en estas zonas semiáridas. El Valle Daza tiene una orientación diferente a los otros valles. Va de norte a sudeste. De origen tectónico, tiene además un tamaño inferior a los demás valles pampeanos. Se ubica en la parte sur del departamento Loventué y en el norte del departamento Utracán. En el mapa se ve muy bien la formación porque el valle está indicado justo ahí en el límite de los dos valles. El origen es diferente, no tiene el mismo origen de los demás. En realidad siempre hubo una cierta duda sobre el origen de estos valles pampeanos. Los valles en general se dice que tienen origen hídrico, son antiguos escurrimientos hídricos, mientras que el Valle Daza es un valle que el modelado es el mismo, pero es más una falla estructural debido, claro, ahí tenemos roca, afloramiento del basamento, o sea, roca, a diferencia de los otros valles que son sedimentarios, tenemos afloramiento de roca. Son fallas del basamento, se llama así, pertenecen geológicamente a lo que sería el tramo final del sistema de sierras pampeanas, es decir, lo que serían sierras de Córdoba que afloran en La Pampa, en Loncovaca y en toda esa línea que llega hasta Valle Daza. Por eso es rocoso el Valle Daza, a diferencia de los otros valles, que no hay roca. Después el modelado es igual porque lo que ves es reciente, los sedimentos del cuaternario, digamos. La guerra Huiliche-Pehuenche en 1770 habría sido, junto con el aumento de las incursiones maloqueras a las pampas bonaerenses, uno de los principales factores que ocasionó el desplazamiento de grupos indígenas hacia el territorio de la Pampa Central, conocido como el País de los Montes o Mamuil Mapú. Algunos líderes guerreros que se autodenominaban ranqueles comenzaron a desplazarse junto con sus familias y grupos aliados desde los valles del norte neuquino y el sur mendocino hacia la Pampa Seca, territorio atractivo por sus aguadas, las pasturas para el ganado
los recursos del monte y la distancia intermedia entre las tierras altas y las fronteras coloniales. El Mamul Mapú, el lugar de vida y de residencia de las poblaciones mapuches, araucanos, ranqueles. Ellos dominaban esa zona, por eso se llama el país del monte, y tenían la mayoría de las tribus importantes se encuentran en el Mamul Mapú, el país del monte, así se llama, ¿no? Porque ellos manejan ese territorio primero por la disponibilidad de agua y después estratégicamente también, ¿no? Porque el bosque de Caldén servía como lugar propicio para el asentamiento, ¿no? El Huitrú, el Caldén, es casi una deidad, un dios para los aborígenes. Entonces, esta zona central marcó precisamente ese pasaje entre lo que después de la conquista se llamaron las áreas productivas de las improductivas, ¿no? Que estarían más al oeste. O sea, en realidad, por un lado, es importante el componente del sujeto territorial que tenemos ahí, que es el aborigen, pero más que nada es la cuestión comercial, de qué tierras se van a incorporar al mercado nacional e internacional después de, o durante esta época que se denominó el modelo liberal, ¿no? De la generación del 80. Y estas tierras son, hoy las llamamos de borde, o sea, de borde de la región que después se llamó productiva, ¿no? Y que quedó ahí. Eso lo indican también las puntas de rieles de los ferrocarriles, la isoyeta famosa de 500 milímetros que marcaba el límite ecológico del trigo, el hecho de que las primeras fundaciones en La Pampa hayan sido Victorica y General Hacha tienen que ver con marcar ese límite entre las tierras productivas e improductivas. O sea, de tomar esto, ese es el concepto de apropiación, ¿no? De cómo se apropia de un territorio un determinado modelo económico que así lo pide. Por eso queda allí, ¿no? En el centro, y por eso Fernando Arauz escribió ese maravilloso libro, decimos yo, que se llama La Pampa Central entre dos mundos, porque en realidad hay un mundo en el este y un mundo en el oeste a partir de esta franja central de los valles. El área de los valles transversales representa la transición entre las regiones de la pampa húmeda y la pampa seca, y posee rasgos de ambas, pero combinados de una manera particular. Los valles son una línea divisoria entre el este y el oeste, no solo desde lo geográfico, sino también desde lo cultural. La integración comienza con la provincialización de la pampa. Nosotros desde la perspectiva geográfica consideramos que si bien hay un intento por lograr esa cohesión, la Pampa en cierta manera sigue fragmentada entre el este y el oeste. De hecho, cuando hablamos del oeste, los del este, lo estamos haciendo en una condición cultural de otredad, es decir, lo que no somos. Entonces eso da una idea también desde la perspectiva del discurso o desde la perspectiva de las políticas, o sea, siempre esta cosa de que el este y el oeste, como si el oeste fuera no el otro. Entonces eso me parece que da la idea. Hay una cuestión de integración cada vez más importante que ya se viene dando, obviamente. Recordemos que nosotros, toda esta fragmentación dura, vamos a decir, recién, o al revés, decir que la integración se empieza a dar a partir de la provincialización. 1950, porque mientras fue territorio nacional, en realidad la Pampa es el este integrado al modelo pampeano y al comercio internacional. Lo demás es prácticamente olvidado, salvo algunas pequeñas colonias que en realidad se formaron como reductos de indios amigos y esas cosas, ¿no? Pero el oeste no existe. Entonces recién la integración empieza a partir de 1950. Y obviamente también como habitantes pampeanos seguimos con esa visión. Muchos no lo conocen, no saben lo que es el oeste, es como si... Porque la integración también durante mucho tiempo, si bien hay rutas y qué sé yo, sigue estando compleja entre una parte y la otra, sigue estando ese centro ahí. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la cohesión norte a sur, la ruta provincial 13, o la que se conoce como la ruta de la cría, que es una ruta excelente porque en principio va a unir Victorica con la ruta nacional 143, une entre Chacharramén y Hacha,
da un poco de cohesión a esa zona de inicio de los valles, porque ahí se inician todos los valles pampeanos y se extienden después hacia el este. Con el ingreso del ferrocarril a la provincia de La Pampa, se consideró esta zona del Valle Daza como zona estratégica. Los valles surgen a través de lo que se llamó el mito de los valles. Hay toda una descripción histórica de los valles como que es el lugar, como estaba controlado por los aborígenes, ellos manejaban muy bien las fuentes de agua. Los valles tienen unos acuíferos impresionantes, porque una cosa es el agua superficial, que muchas veces es salobre, lo que es el acuífero. Nosotros sabemos que el acuífero hoy del Valle Argentino forma parte de los grandes acuíferos de agua de mejor calidad, no solo de la provincia, sino bueno, por la calidad que tiene ese agua. Pero también tenemos que saber que por los valles pasó el primer ferrocarril pampeano, ¿no? El que viene desde Bahía Blanca en 1891, que entró por Bernasconi, de ahí Ucal, que generó un montón, Hacha, ¿no es cierto?, hasta Toay, que atraviesa todos los valles. Y esto porque el primer ferrocarril, ¿no?, viene por esa zona, precisamente porque los informes de los estudios de las personas que trabajaban para el ferrocarril la dan a esta como una zona estratégica, con buena agua, con buena... de hecho, bueno, que la primera capital del territorio nacional ha sido Hacha, no es una cosa... Están ubicadas en zonas que en ese momento dentro de los valles se consideraban estratégicas. Hoy, claro, también después son los pueblos que primero se van a despoblar, estos pueblos de los valles, porque el mito se cayó en algún momento, precisamente porque, bueno, el agua superficial no era tan buena, los suelos eran muy salitrosos, por más que los acuíferos fueran perfectos, y no daban resultado, digamos, para lo que el ferrocarril demandaba, para la agricultura básicamente. La zona es ganadera porque, bueno, no permite agricultura de secano en realidad. En 1881, el jefe de la Tercera Brigada, Coronel Villar, dio la orden de partir a explorar la Pampa y a limpiarla de enemigos. Al llegar a Salinas Grandes, desprendió del Regimiento Primero de Caballería una comisión de pocos hombres, al mando del teniente primero Abelardo Daza, un joven de 18 años. Partieron hacia Alihuel-Calel, pero al llegar a Renancó, cerca de Cuchillocó, la patrulla fue sorprendida por indios de los caciques Painé y Blanco. En el combate que se entabló luego, perecieron Daza y todos sus soldados, a excepción de uno, que llevó la noticia hasta el fortín de Trarú-Lauquén. Valle Daza recuerda la muerte del teniente Abelardo Daza en 1881. Y existían, aún terminando la campaña del desierto, algún tipo de levantamiento. Entonces, en el fortín de lo que era Salinas Grandes, lo mandan al teniente Daza, que después se lo asumió, después que murió, se lo subió de categoría, digamos, dentro de lo que es el ejército, que era apenas un soldado de 18 años, con un grupo de personas a tratar de combatir este levantamiento de indios que se da ahí en la zona de más al sur, cerca de Cuchillocó. De hecho, la escuela de Cuchillocó se llama Daza también, y hay algunos recuerdos. Bueno, obviamente los indios matan a los 7, 8 que habían mandado, pero él, que como quedó comandante, entonces de todo ese grupo, eran todos soldados de muy poca edad. A partir de ahí, bueno, surge para La Pampa ese nombre, de algunas escuelas, algunas referencias que se hacen a Daza. Michel Ardoin fue un inmigrante de origen vasco-francés que nació en Océs, Zuberoa, el 7 de diciembre de 1866.
Poco después de su llegada a la Argentina, junto a sus 3 hermanos, se instaló en 1885 en el Valle Daza, en La Pampa, y se dedicó a la cría de ganado. Fundó la estancia Santa Elena en cercanías de lo que hoy es Doblas. En 1898 llegó a tener un establecimiento de 100.000 hectáreas. Con Esteban Daniel Ardoin, a comienzos del siglo XX, sus negocios tuvieron un franco ascenso en la zona centro de La Pampa y el sur de Buenos Aires, llegando a manejar 500.000 hectáreas de campo y 200.000 cabezas de ganado. Michel Ardoin aplicó los principios del Estatuto del Peón Rural para sus trabajadores. Después la otra cuestión importante, por ejemplo, del Valle Daza, que creo que tiene además su historia particular, porque está vinculada obviamente ahí en 1882 también con la familia Ardoin, uno de los, digamos, ellos son los propietarios de gran parte de la zona del Valle Daza, que no es el mismo Ardoin, que son todos de origen vasco-francés, vienen de Francia. Un hermano es el que va a estar en Doblas y otro se va a ubicar, Miguel Ardoin, en la zona de Valle Daza. Gente muy trabajadora, obviamente, inmigrantes que se ubican ahí, la estancia Santa Elena, que todavía está vigente, una de los descendientes existen y lo siguen manejando ellos a la estancia. Ellos manejan en un tiempo llegaron a tener casi 100.000 hectáreas en la zona de Valle Daza, unos cuantos lotes y según las fuentes históricas, 200.000 cabezas de ganado. Lo interesante que hay también en la estancia Santa Elena de Valle Daza es que don Miguel Ardoin construye el primer acueducto de La Pampa. A partir de un surgente, bueno, todavía está, de un surgente que hay en los valles, de estos lloraderos que nosotros le decimos, con un motor de barco que él consigue en algún lado, hace un acueducto dentro de su campo de 11 kilómetros más o menos para llevar agua de un lugar a otro. Lo bueno es que todavía está. Valle Daza fue una zona bastante poblada dentro de lo que era la ruralidad pampeana de ese momento. Valle Daza es capaz del misterio de convertir la arena en agua y el agua en carrizales y pájaros. El Valle Daza guarda el secreto de la naturaleza en el fondo de sus médanos, donde la arena se desgrana y se espeja en el cielo.